Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. El hermano Manuel de la Iglesia Cristo Pan de Vida. Les voy a compartir una porción de la palabra en el nombre del Señor. Es Efesios capítulo 4, del versículo 11 al 16. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la Iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la Iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la Iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. Gloria a Dios. El hombre, para dar un ejemplo, el ser humano tiene 3 etapas de crecimiento. La primera etapa es cuando nosotros dependemos de alguien para alimentarnos, que es cuando somos bebés, cuando somos chicos. Necesitamos que alguien nos alimente. La segunda etapa es cuando ya nos alimentamos solos. Y la tercera etapa es cuando podemos alimentar a otros. Si esto lo llevamos a la vida espiritual, funciona igual. Cuando nosotros nos convertimos, tenemos hambre, pero necesitamos que alguien nos dé el alimento. Por eso la palabra habla de pastores, evangelistas, maestros, que son los que nos guían y nos van alimentando. El alimento obviamente viene del Señor, es su palabra, pero nosotros necesitamos que alguien nos guíe y alguien nos esté dando ese alimento. No podemos solos. Nos enseñan a orar, nos enseñan a ayunar, a cómo leer la Biblia. Cuando nosotros pasamos a la segunda etapa, es la etapa que ya podemos alimentarnos solos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos hambre, no precisamos de otra persona, que no dependemos de alguien para que nos alimente. Ya podemos depender de nosotros mismos. Quiere decir que yo tengo hambre, ya sé dónde está la Biblia. Voy a buscar la Biblia, me alimento con la palabra. Tengo ganas de orar, sé cómo orar. Tengo ganas, o el Señor me pide que tengo que ayunar, sé cómo ayunar. Sé cómo hacer un retiro. No necesito de otra persona, ¿se entiende? Yo ya me puedo alimentar solo. Cuando se pasa la tercera etapa, yo ya puedo alimentar a otra persona. Pero primero tengo que pasar las primeras dos. Y acá, en esta palabra, lo que nos está diciendo el Señor, habla sobre que todo el cuerpo funcione perfectamente, que lo hace el Señor. El Señor hace que todos los engranajes funcionen correctamente. Él prepara, Él diseña, pero también nos pide madurez espiritual para que la iglesia siga avanzando, para que el propósito de Dios y la obra de Dios siga avanzando. No nos podemos estancar, tenemos que madurar. Y estamos hablando de lo espiritual. Dios no quiere usar a un hermano, una hermana, 2 hermanos, 3 hermanos. Dios quiere usar a todos, a toda su iglesia. Dios tiene un propósito, nosotros lo sabemos, y un plan para todos, dice su palabra, para cada uno de nosotros, no para 3 o 4. Dios no tiene favoritos,
Sabemos que no tiene favoritos. Acá no importa si uno es flaco, si es gordo, si es bajo, si es alto, si es joven, si es adulto o si es anciano. No importa. Dios tiene un propósito. Dios nos regala dones, nos regala ministerios. Y no importa en qué situación estés, simplemente que es para todos. Pero el tema es que no todos quieren pagar el precio. ¿Por qué hay dones que no son recibidos por personas? ¿Por qué hay ministerios que no se están cumpliendo en la vida de las personas? Porque hay personas que no quieren pagar el precio. Es la realidad, porque esto es una decisión personal de cada uno. No todos quieren sumergirse. Dios, a medida que nosotros vamos avanzando en estas etapas espirituales, Dios te dice, ven más adentro, a sumergirte más adentro. ¿Por qué? Porque Dios nos quiere mostrar sus maravillas, sus cosas sobrenaturales, misteriosas. Dios no se quiere guardar nada, Dios no quiere mostrar todo y dar todo. Pero para eso hay que entrarse mar adentro. Y no muchos lo quieren hacer, no todos están dispuestos. Muchos llegan hasta la orilla y se mojan hasta los tobillos y ahí quedan. Otros llegan hasta la rodilla y ahí quedan. Ahora, de la madurez, de lo que estamos hablando, de la madurez espiritual que necesita toda la iglesia, estamos hablando de andar en el Espíritu, de caminar en el Espíritu, de ser guiados por el Espíritu. Lo necesitamos, porque Dios es Espíritu. No importa si yo vengo a barrer, si yo vengo a pintar, si yo vengo a cortar el pasto. No, eso es un servicio que yo le hago a Dios y es para Dios. Pero Dios nos llama a nosotros para que seamos de bendición. Dios necesita que su palabra sea predicada, sea anunciada, sea profetizada, sea declarada. Lo necesita Dios porque somos canales, somos instrumentos de Él. Pero si no andamos en el Espíritu, la palabra no puede ser soltada en la carne. Nosotros sabemos que la gente que está en el mundo, suena duro, pero es la verdad, sabemos que son muertos espirituales. Lo sabemos. Ahora, el mundo está en esas personas. ¿Dónde está la palabra de vida? La palabra de vida está en la iglesia, en el cristiano, en el creyente, en el que dice que es hijo de Dios. Ahí está la palabra de vida. ¿Cómo hace la palabra de vida para llegar a las personas que necesitan, que están en el mundo, que están muertas espiritualmente? ¿Cómo llegan? Tiene que llegar a través del Espíritu. En la carne nosotros no le podemos dar la palabra a alguien, porque no va a hacer efecto, porque no es con mi fuerza, es con el Espíritu Santo. Entonces yo necesito, la palabra tiene que ser soltada por medio del Espíritu, para que Dios haga la obra. Nosotros somos canales, somos instrumentos, nada más. Pero hay mucha gente que dice, no, yo llevo la palabra, sí, bueno, pero estás caminando en la carne. Si estás caminando en la carne, no produce efecto. Eso tenemos que entenderlo y eso es parte de la madurez espiritual. Necesitamos ser direccionados por Dios. Cada paso que damos tiene que ser direccionado por Dios y por el Espíritu. Y cuando aprendamos a madurar y a caminar en el Espíritu, sea donde usted vaya, donde Dios lo mande, la palabra que suelte, si es direccionada por el Espíritu, va a ser el efecto que tiene que hacer. Porque la obra la hace Dios. Y el poder del Espíritu no lo para nada. Nada que hace adelante no lo para nada. Pero lo hace Dios. Necesitamos madurar para que la obra avance. Muchos no quieren, y está bien, son decisiones, eso uno lo entiende. Eso uno lo entiende, pero no le echemos la culpa después a nadie, y menos a Dios. Dios no me escucha, Dios esto, Dios no otro, no le echemos la culpa, es nuestra. Nosotros somos el principal enemigo de los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Dios
tiene un plan. Pero si yo digo no, o si yo no quiero, o si yo no estoy dispuesto, yo soy el principal enemigo. No le puedo echar la culpa al resto. Uno decide qué camino seguir. Yo puedo decidir a tener una vida con una religión muerta, seca, sin vida, o puedo decidir tener una vida con un Dios vivo, con un Dios real, con un Dios que habla, con un Dios que escucha, que bendice, que prospera, que te fortalece, que te levanta, que te saca de cualquier agujero, pero es decisión de cada uno. Y Dios, hermanos, tiene un propósito, aunque vos estés mirando este video y digas, no, pero conmigo, no, Dios tiene, lo dice en su palabra, Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. No va por inteligencia, no va por capacidad, es Dios el que hace toda la obra. No hay otra forma de verlo, porque su palabra es espíritu y es verdad. Y su palabra lo dice, no lo dice el hombre, no lo digo yo, lo dice su palabra. Tenemos que creerle, pero tenemos que animarnos. Muchos no quieren, bueno, es una decisión personal. Yo digo que te animes porque Dios te cambia la vida. Conoces la verdad te hace libre. Cuando comenzás a tener comunión con Dios, te enamorás del Espíritu, te enamorás de la presencia de Dios, comenzás a depender de Dios, te comenzás a depender tanto que necesitas cada día de Dios, de estar delante de su presencia. Y el Espíritu, aparte de llenarte cada día, te va a ir limpiando por dentro. El Espíritu te va a ir limpiando, va a ir sacando todo lo de Egipto que tenemos adentro, lo va sacando de a poquito. Pero hermanos, yo quiero repetirte esto, Dios tiene un propósito y un plan para cada uno de nosotros. No nos olvidemos lo que dice Jeremías, capítulo 1, del versículo 5 al 8. Cuando el Señor le dice, te conozco desde antes de haberte formado en el vientre de tu madre, desde antes que nacieras, te aparté, te nombré mi profeta a las naciones. Irás donde yo quiera que vayas y dirás lo que yo quiero que digas. Que Jeremías dijo, Señor, yo soy demasiado joven para hablar por ti. Y dijo, no digas que eres demasiado joven. No temas a la gente. Yo estoy contigo y te protegeré. Así dice el Señor. Así dice su palabra. Y yo le creo, y usted también. Que esta palabra sea de bendición para todas aquellas personas, hermanos, hermanas, joven, anciano, adulto, que vean este video, que le crean a Dios. Hay que volverse a Dios. Si no lo conoces, hay que volverse, conocer a Dios, dejar alimentarse con su palabra, dejar que Dios haga la obra en tu vida, en la de tu familia, en la de tus hijos, en la de tus nietos y todas tus generaciones. Dios te ama. Dios te ama. Nunca hay que olvidar eso. Dios te ama. No importa lo que te pase, no importa lo que estés pasando. El problema va a seguir estando. Pero Dios va a estar en tu vida. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Vuelvo a repetir. Soy el hermano Manuel, Iglesia Cristo Pan de Vida, Rivadavia 751. Si estás escuchando o estás viendo este video y no tenés dónde congregarte, también tenemos la página de Facebook que dice Iglesia Cristo Pan de Vida. Ahí te puedes contactar con los pastores y ellos te van a contactar y a ser de bendición y te van a dar la ayuda espiritual que necesites. Dios te bendiga.